Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. El corazón que Dios busca. Ahora sí. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Hace 8 días inicié un tema acerca de la mayordomía y nuestra responsabilidad financiera con la obra de Dios. Amén. Y todos ustedes y yo escuchamos el audio que dio nuestra hermana Juliana, de cómo sorprendentemente el Señor le da y le provee sin trabajar. Ella ya llegó a su destino y el Señor, como lo sabe hacer con usted y conmigo, y sobre todo con quienes son fieles, les da más de lo que esperan. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Si usted lo ha experimentado, puede decir ese amén con convicción. Si no lo ha experimentado, pues le invito a que acepte al Señor, convierta su billetera, convierta su corazón y experimente lo que es la provisión y la bendición del Señor. Amén. Amén. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 25? Los que no tienen vida lo pueden leer ahí. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Se lo puede aprender hoy? Fácil, hermano. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? Todos levantamos la mano. Todos levantamos la mano. Pero las bendiciones de Dios, muchas de ellas, están condicionadas a nuestra fidelidad, a nuestra entrega al Señor. Por eso el título es El corazón que busca Dios. Dios no está buscando ni nuestra plata, ni nuestras casas, ni nuestros recursos, ni siquiera Dios está buscando su conocimiento. Dios está buscando que le entregue su corazón. Porque la palabra dice que lo que hay en el corazón, ¿sí?, los tesoros que están en el corazón es lo que realmente van a marcar mi vida. Y de lo que haya en nuestro corazón es lo que yo le voy a dar al Señor. Por eso Dios anhela y desea que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Amén. Y tenemos dos ejemplos hermosos de dar. Y cuando hablo hoy de dar, yo no estoy hablando de dar solamente económicamente. Porque para dar tenemos que entregarle al Señor todo cuanto somos. Todo lo que soy es del Señor. Y todo es todo. Amén. Amén. Todo. El Señor, el Padre Celestial, es nuestro mejor ejemplo de dar. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo unigénito. Y Jesús es el otro mejor ejemplo que tenemos, porque dice la palabra que Jesús se dio a sí mismo. ¿Alguien aquí tiene más de un hijo? Yo tengo 2. ¿Usted entregaría un hijo suyo por Bogotá? Si el alcalde Peñalosa dice: necesito que un hijo de un ciudadano de CR se muera para acabar con la maldad en Bogotá, ¿quién daría a su hijo? Hermano, así sea ese que nos saca las caras, así sea ese hijo que cuando usted llega a comer ya no encuentra presa, así sea ese hijo, hermano, que usted dice, de pronto se entrega a la suegra. Yo no entregaría a la mía, no, ni de fundas. Sí. Pero no entregaríamos algo tan preciado como un hijo. Pero el mejor ejemplo que encontramos es que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo. Su único Hijo lo entregó, lo dio, lo ofrendó. ¿Usted entiende el significado de eso? Él pudo decir: venga por acá, mandemos un ángel, mandemos un querubín, mandemos un arcángel, ¿sí?,
sacrifiquemos a Satanás, que tanto daño está haciendo. Mandó, dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. Pero para darnos a la obra del Señor tenemos que hacerlo con propósito. Y Dios tenía un propósito específico al dar a su Hijo Jesús. Dios no mandó a su Hijo por mandarlo. No, Él tenía un propósito específico. Y el propósito específico de Dios era salvarlo a usted y salvarme a mí. Dígale a su vecino, el propósito de Dios era salvarme, era salvarme y salvarlo a usted. Por eso Dios dio a su Hijo. Por eso el Señor ofrendó a su Hijo. Y Jesús también tenía claro el propósito, no de Él, sino el propósito del Padre. Recuerden que Jesús dijo, la voluntad de mi Padre la que yo estoy haciendo. Así que Jesús tenía claro y por eso Él se ofrendó a sí mismo. Vaya por favor a Juan capítulo 3, versículo 16. Todos lo sabemos, pero ahí hay una palabra clave. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿a qué? Esa es la palabra clave de ese versículo. Juan 3:16. El Padre dio a su Hijo. Lo más importante del regalo de la salvación es que Dios dio a su Hijo. Entregó lo más preciado, lo más importante, lo más hermoso. Él lo entregó. Mis dos hijos son sumamente diferentes. Pero yo no entregaría a ninguno de los dos. Ni mejor dicho, ni. Yo no sé cuando Abraham se vaya a casar a Cuba Filistea, se lo vayamos a entregar. Hay que hacer ahí un test. Venga, a ver, mijita, la vamos primero a hacer un test de cocina, de culinaria. Yo no entregaría a mi hijo por nada del mundo, a ninguno de los dos. Pero el Señor se atrevió ¿a qué? A darlo. Porque de tal manera, ¿sabe qué significa la palabra, la frase de tal manera? Para nosotros los colombianos, los que hablamos castellano, cuando leemos la Biblia, hay muchas frases que para nosotros no significan nada. Porque no la leemos bajo el contexto del griego y del hebreo en que fue escrita. Pero la palabra la frase de tal manera en el griego significaba algo supremamente importante. Ese de tal manera, cuando lo expresaban en aquella época los eruditos, era porque querían hacer un acento en algo muy importante. Y cuando Juan escribe, porque de tal manera, está queriendo decir que eso que sigue en adelante es sumamente importante. Demasiado importante. Entonces, por la mañana usted le puede decir a su hijo, hijo, de tal manera se va a portar. Mi madre toda la vida me dijo, al salir se despedía y me decía una frase, mucho juicio. Significa de tal manera. ¿Sí? Y de pronto usted con sus hijos tenga una frase, bueno, a mi hijo cuando sale le digo, mucho juicio. Yo no sé por qué lo aprendí. De tal manera. Algo sumamente importante. ¿Qué fue eso tan importante? El Padre dio a su Hijo Jesús, a su único Hijo. Miremos en Gálatas 1, capítulo 4. Jesús se ofrendó, se dio a sí mismo. Ambas características del darse a la obra de Dios son muy maravillosas y muy importantes. El Padre dio a su Hijo y Jesús se dio a sí mismo. El Padre preguntó, ¿quién quiere ir? Y Jesús dijo, ven aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué dice Gálatas? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo conocía el propósito del Padre. Tenía claro qué era lo que el Padre quería darnos y Él se ofreció para hacer esa bendición. También lo encontramos en Título capítulo 2, versículo 14. Ahí lo puede leer, que dice,
que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que tenemos dos grandes ejemplos para darnos en la obra del Señor. Uno es el Padre y el otro es el Señor Jesús. ¿Amén? ¿Usted puede seguir ese ejemplo de ellos dos? En darnos para la obra del Señor. No le estoy pidiendo que entregue a su hijo, por supuesto. Entregarnos para la obra del Señor. Pero para dar con propósito en la obra del Señor, debemos tener activos algunos sentidos. Solo quiero hablar de algunos sentidos en nuestra vida. Pero quiero que primero miremos el significado de una palabra muy importante. Darse. ¿Qué significa darse? La palabra darse pues viene de dar, que significa entregarse a algo con interés. Entregarse a algo con interés. Darse hace relación a una entrega, escuche, una entrega personal, una entrega voluntaria y una entrega decidida por una causa. Y esa es la causa de Cristo. Los hijos de Dios se entregan a la causa de Cristo. Amén. ¿Usted se entrega a la causa de Cristo? Pregúntale a su vecino, hermano, ¿estás entregado a la causa de Cristo? No basta con decir soy cristiano. Esa es una partecita, hermano. Hay que darnos para la obra del Señor. Y ese darnos significa entregarnos de manera personal, voluntaria y decidida por la causa de Cristo. ¿Amén? Cabría aquí otra pregunta. ¿Cuál es su causa, hermano? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es la causa que lo motiva a usted a buscar de Cristo? ¿La causa de Cristo o sus propios deseos, sus propias necesidades? Porque podemos estar hoy aquí todos reunidos, cantando, alabando al Señor, escuchando, pero nuestras causas pueden ser totalmente diferentes. Yo puedo estar aquí sentado pensando en mis necesidades y vengo a buscar a Dios para mis necesidades, o puedo venir aquí a buscar a Dios porque Él es Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Cuál es nuestra causa? ¿Cuál es nuestra causa? ¿Qué es lo que me motiva a darme? En esta y en muchas y en todas las iglesias vemos personas que llegan 1, 2, 3 servicios y no vuelven. Y se les hace el seguimiento y a muchos de ellos uno se da cuenta que su razón de ir a la iglesia era una causa personal. Recibió su bendición, recibió su provisión o no la recibió y se perdió. Porque no tenemos clara cuál es nuestra causa. Y nuestra causa debe ser la causa de Cristo. Amén. Amén. Por favor, mire a su vecino a los ojos y dígale, hermano, tu causa debe ser la causa de Cristo. La causa de Cristo. Amén. Del resto se encarga el Señor. Darse, iglesia, significa poner al servicio de Dios y de su obra mis habilidades innatas y espirituales. Darse es tener la capacidad de entregarle a Dios mis recursos con el propósito de hacer que su obra avance. ¿Amén? Mira que hay muchas personas hoy, muchos otros no vinieron, y cada uno de ustedes, a Dios en sus manos, en su cabeza, en su corazón, en su ser, les puso muchísimas cosas. Unos cantamos y predicamos, otros escriben, otros pintan, otros actúan, otros saben hablar mucho. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades, dones ministeriales y dones espirituales. Amén. Es que yo no sé hacer nada, yo solo sé limpiar sillas. ¿Sabía que hay gente que ni siquiera puede limpiar sillas? Y es un privilegio venir a limpiar las sillas. Amén. Amén. Si es un privilegio, ¿por qué no viene a limpiarlas? Ay, pastor, no eche piedra. Sí, eche piedra. Darnos para la obra del Señor significa entregarle mis
habilidades. Amén. Darme para la obra del Señor es entregarle mi tiempo al Señor. Mi tiempo es tuyo, Señor. Mi tiempo es tuyo, Señor. El viernes que veníamos del festival de Luis Palau, yo venía malito del estómago. Yo venía en ese carro, hermano, pero no dichoso los semáforos en rojo, me tenía miedo porque yo los apuraba. Y yo aprendí que hay que ayudar a las personas, hermano. Que hay que demostrar el amor de Dios. Y cuando llegamos a X lugar, a Sao, estaban atracando a un muchacho. Y la gente empezó a pitar y todo el mundo empezó a mirar. Y yo dije, pero es que con un pito no vamos a lograr nada. Y yo traía mi afán y mi angustia de llegar rápido a la casa. Y en ese momento en que vi la necesidad de ayudar a alguien, me bajé del carro sin pensarlo. Y comencé a decirle a la gente, ayudemos que nos están atracando. Solo se bajó mi papá, mi sobrino y otro señor. Desafortunadamente no pudimos hacer. ¿A qué es lo que voy yo? A que nuestro tiempo le pertenece a Dios. Y todo momento, toda ocasión es buena para que le entreguemos nuestro tiempo al Señor. Amén. Amén. Nosotros, desafortunadamente, los latinos tenemos una frase de muy mal gusto. No tengo tiempo. ¿Usted lo ha dicho? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero a veces sacamos tiempo para cosas que no son importantes. ¿Cierto? Si usted en la semana se le presenta un inconveniente fuerte, ¿usted qué hace? Saca el tiempo. Si usted se le enferma a su esposa, su esposo, su hijo, su hija, usted saca el tiempo. ¿Amén? Si usted lo invitan a una piñata muy interesante, saca el tiempo. ¿Se da cuenta que es mentira que no tengamos tiempo? Lo que pasa es que a veces somos desorganizados. A veces tenemos las prioridades un poquito confundidas. Pero Dios desea que nosotros también le entreguemos nuestro tiempo. Amén. Nuestro tiempo es para el Señor. Debemos y tenemos la santa obligación de sacarle tiempo a las cosas de Dios. Amén. No hay una persona más ocupada en el universo que Jesucristo. Él es la persona más ocupada en el universo, hermano. Él se preocupa para que usted todas las mañanas respire. Él se preocupa para que usted todos los días coma. Él se preocupa para que el universo todos los días no colapse. Porque dice la palabra que Él sostiene todo. Y Él está pendiente de todo. Y se imagina usted la persona más ocupada del universo. Sacar tiempo. Sacar 33 añitos para venir a esta tierra y demostrarnos cómo vivir. ¿No es la mejor muestra que le podemos dar el tiempo al Señor? Por supuesto. Amén. Para las cosas de Dios no debemos decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Porque a veces cuando Dios le decimos no tengo tiempo, Dios dice, bueno, entonces le voy a dar mucho tiempo. Tu trabajo es el motivo de no tener tiempo, entonces te voy a dejar unos días con harto tiempo. Tu estudio es el motivo para no darme tu tiempo, entonces tranquilo, te voy a dar tiempo. ¿Amén? Conocí de mano de alguien, no recuerdo exactamente quién fue, que cuando eran solteros ellos le prometieron al Señor el cielo y la tierra, las estrellas, sus hijos, todo, y se casaron, tuvieron su primer hijo y todas las promesas se quedaron ahí en promesas porque comenzaron a decir, no tenemos tiempo. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, y su hija se volvió el centro de sus vidas. Dejaron de ir a la iglesia, dejaron de buscar a Dios, dejaron de hacer muchas cosas porque ahora su hija colmaba el tiempo. Su hija lentamente comenzó a enfermarse y al poco tiempo su hija partió a la presencia del Señor. En ese momento dijeron, le habíamos entregado el tiempo de Dios a nuestra hija.
Dos cosas tenemos que tener, dos sentidos debemos tener activos en nuestra vida para darnos a la obra del Señor. El primer sentido que debemos activar es el sentido de la identidad. Identidad no es otra cosa que el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Usted como hijo de Dios, hermano, debe identificarse con la obra del Señor. Amén. Un cristiano donde quiera que vaya se identifica. ¿Acaso no identificaron a Pedro rápidamente? Usted no andaba con Jesús, sus palabras lo delatan, su vocabulario lo delata. Para darnos en la obra del Señor, yo debo identificarme con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, hermano. Es mi cuerpo, es mi iglesia. Tengo unos rasgos que me caracterizan, que me hacen cristiano. Otro sentido que debe activarse en nuestra vida es el sentido de la pertenencia para darnos en la obra del Señor. Pertenencia no es otra cosa que un sentimiento de vinculación que experimenta un miembro. ¿Cuántos pertenecen a CRC? No cuántos asisten a CRC. ¿Cuántos pertenecen a la familia CRC? ¿Ve la diferencia? Usted puede asistir a cualquier iglesia de CRC, pero usted no puede pertenecer a la familia CRC. Y para darnos a la obra del Señor, yo debo sentir que esta iglesia ¿es qué? Mía. ¿Amén? ¿Usted puede sentir eso? ¿Es mi iglesia o es la iglesia del pastor? Si usted cree que es la iglesia del pastor, como yo no es jefe mío, está sobado. Porque CRC no es la iglesia de nadie, CRC es nuestra iglesia. Mi iglesia, amén. Mi iglesia. Me pertenece, es mío, hermano. Es mío. El Señor me entregó esta familia. Por eso en hartos versículos, 1 Corintios, habla que somos un cuerpo. Así sea la mugre con la uña, hermano, no importa, es parte del cuerpo, hermano. Preferiblemente sea la uña, no el mugre. Pero somos un cuerpo. Nos pertenecemos los unos a los otros. Amén. Mire su hermano a qué parte del cuerpo es. ¿A qué se le parece esa cara, hermano? ¿Qué cara de cuerpo de Cristo tiene? ¿Qué cara de cuerpo? En esta iglesia todos tenemos nuestras 4 extremidades, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuántos trabajan aquí con sus manos? ¿Para cuántos sus manos es el sustento de su día? A día. ¿Para cuántos el dedo índice? Mentiras, el dedo pulgar es el que le produce a usted recursos. Porque hoy en día el chat es parte de nuestro trabajo. Levanten la mano a los que su dedo pulgar les genera recursos. O los que chusografean. O los que digitan bien. ¿Qué pasaría si a usted se le perdiera el dedo pulgar? ¿Qué problema, sí o no? Los chicos ya, ay, como un WhatsApp, o sea, ya no pueden chatear ni ver Instagram porque como yo estaría en graves problemas. ¿Se imagina la pianista sin el dedo pulgar? ¿Cómo haría la tónica? ¿Cómo iniciaría, hermano? ¿Me puse a pensar? Se vería feo esos 3 dedos ahí. ¿Se imagina el bajista sin el dedo pulgar de la mano izquierda? ¿Cómo sostendría el diapasón? Un dedo tan simple, ¿cuánta falta hace? ¿Amén? ¿Se imagina el guitarrista sin este dedo meñique? Cuando va a cerrar no podría hacer ching. ¿Cierto? No podría ser una nota diferente. Porque todo en nuestro cuerpo es necesario. ¿Amén? Y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que todos somos
necesarios. Amén. Ese hermano que está a su lado, sea la parte del cuerpo que sea, es necesario. Amén. Amén o no amén. Puede que sea esa parte del cuerpo que no nos gusta, pero es parte del cuerpo. Yo miro mis manos y mis manos no me gustan. Mis manos son feas, mi piel es fea, porque tengo un problema ahí toda la vida de la piel. Yo las miro y digo, no, Señor, ¿por qué no me dicen las manos más bonitas? Pero son mis manos. Y mis manos son las que me hacen producir dinero. Así que en la obra de Cristo, hermano, cuando hablamos de cuerpo, todos somos necesarios. Amén. Dígale a su vecino, yo te necesito, hermano. Yo te necesito. Dígale al de atrás, hermano, yo te necesito, hermano. Yo te necesito. Nos necesitamos. Amén. ¿Ustedes me necesitan? Yo también lo necesito. Amén. ¿Ovejas sin pastor? ¿Y pastor sin ovejas? Difícil. Así que somos un cuerpo. ¿Cómo debemos darnos para la obra del Señor? Y voy terminando. ¿Cómo debemos darnos? Vaya por favor a 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2. Solamente 3 cosas. Le voy a invitar a que lea capítulo 8 y capítulo 9. Ahora en su casa. Esta semana mediten en esos 2 capítulos solamente. Qué riqueza tan impresionante que nos deja ahí el apóstol Pablo. Y solo quiero que miremos 3 características de cómo darnos a la obra del Señor. Yo este año hacía cuenta, yo cumplí este año 45 años. ¿44? 45. Ya cuando me escucho ya, sí hermano, ya me empieza a perder la noción de los años. ¿Sí? Ustedes me entienden, los viejitos. ¿Sí? Y este año cumplí 30 años. 31 años de servir al Señor. Desde la edad de 14 años le dediqué mi tiempo al Señor, haciendo hasta lo que no debíamos hacer, yendo a donde pudiéramos ir. Yo comprendí, hermano, que mi tiempo es para el Señor. No me arrepiento de las tantísimas trasnochadas. En absoluto. No me arrepiento de las caminatas por allá en la selva, en el campo, horas caminando con mi guitarra y mi amplificador al hombro, hermano, y ya pidiendo auxilio. Yo no me arrepiento, hermano. Fue mucho lo que aprendí y fue muchas las bendiciones que el Señor me permitió también. Así que darnos para la obra del Señor es maravilloso. Amén. Primero, hermano, mira cómo debemos darnos para la obra del Señor. Primero, a pesar de las circunstancias. 2 Corintios 8:2. Yo debo darme a la obra del Señor a pesar de las circunstancias. ¿Primera o segunda? Creo que segunda. ¿Primera? Es que su vida está equivocada. Bueno, ya. 1 Corintios 8:2. ¿A pesar de las qué? Yo le pregunto, ¿su evangelio es emocional o su evangelio es cristocéntrico? Usted me va a decir, ay pastor, pues por supuesto que es cristocéntrico. ¿Y por qué cuando tiene problemas no viene? Entonces su evangelio es emocional. Pastor, usted supiera. Yo les digo, usted supiera los míos. Hermana, ¿qué pasa que me ha venido a la iglesia? Ay, pastor, usted no se imagina. Bueno, busquen segunda, primera, ahí está, hermano. Le aseguro que es 8:2. A pesar de las ¿qué? Circunstancias. Amén. ¿Seguro? Si se le muere ese ser que usted tanto ama y que le tenga altar, ¿seguiría yendo a la iglesia juicioso? Uy, hermano, hasta cuando no se le muera no dígame. Porque eso es muy fácil. A mí hace 27 años se fue mi hermano, que era el pianista del grupo en ese entonces. Yo era el guitarrista y el cantante. Y cuando murió mi hermano yo quedé, porque éramos
Él tenía 16 y 19. Y mamá nos decía, vaya a comprar la leche. Y la tienda nos quedaba lejísimos a una casa. Juan Carlos, camine. Y los dos sacó una bolsa de leche ahí a 5 pasos. Traigan la papa. Juan Carlos. O mandaban a Juan Carlos y él decía, Daniel. La semana en que murió mi hermano teníamos que cantar en MC. Teníamos que ministrar en una alabanza en una iglesia por el 28. Y la gente me decía, pobrecito, eso no vaya, tómese un tiempo. Mire que su corazón está triste. Pues obvio que estaba triste. Pero a toda esa gente que me daban esos consejos tan sabios les dije, no señor, por nada del mundo voy a dejar de servir al Señor. Servimos a Dios a pesar de las circunstancias. Amén. Servimos al Señor así nuestro estómago esté lleno o vacío. ¿Qué dice 2 Corintios 8:2? O primera, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está hablando de la iglesia de Macedonia. Y era una iglesia pobre, pobre, pobre. No como nosotros que somos ricos. ¿Alguien no desayunó hoy porque no tuvo? ¿O alguno de ustedes dijo, ay, ¿qué hacemos hoy? O sea, o tamal, o huevo. Usted es rico, hermano. Usted es rico, hermano. Usted va a escribir y dice, ay, de 180 o de 200. Ay, no sé, señor. ¿Cierto? Usted le pasa en las revistas diabólicas y dice, ay, pero ¿qué me compro, señor? ¿Sí? Y aquí a todas las que venden, a todas les debe. A todas les pide, hermano. ¿Sí? Usted abre su armario y sabe, o sea, ¿con qué tengo la iglesia oliendo a rico hoy? Somos bendecidos por Dios, amén. Hermano, yo estoy aterrado de cómo Dios nos bendice. No somos como la iglesia de Macedonia que realmente no tenían. Y a pesar de que no tenían, mira lo que el apóstol Pablo dice, que en grande prueba de tribulación, ¿qué hicieron? Abundaron. Se dieron a sí mismos a pesar de las circunstancias tan difíciles que estaban atravesando. Yo les he compartido, permítanme decirles una vez más, cuando estaba pastoreando en Florida Valle, que me quedé sin con qué comer, que mi desayuno era un tinto, mi almuerzo era media Coca-Cola y media empanada, y por la noche, para cambiar la dieta, me comía la otra media empanada y el resto de Coca-Cola que me quedaba, cuando tenía. Y así duré como 4 o 5 meses. Y muchas veces en las tardes yo me acostaba a dormir porque yo por ahí escuché que el sueño espanta el hambre. Entonces yo me acostaba a dormir. ¿En serio? Porque yo no me atrevía a ir a pedir. ¿Sabe una cosa? La hermana más pobre de la iglesia, pobre entre comillas, cuando ella se dio cuenta y me dijo, pastor, yo le espero a comer en mi casa todos los días. Y me dijo, ay de que usted me deje el plato. La más pobre, la que tenía un puestico de chucherías en la puerta de la plaza del mercado, que en ese tiempo vendía por ahí 8,000 pesos diarios, que el puesto no era de ella, que pagaba bien. Fue la mujer que me sustentó por un poco de meses, no me iba a morir de hambre. ¿Cuánto más usted y yo, que Dios nos ha bendecido con abundancia y con sobreabundancia? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cómo debemos darnos para la obra de Dios? A pesar de las circunstancias. Segundo, ¿quieren seguir? ¿Cómo debemos darnos para la obra de Dios? Con agrado y de acuerdo a nuestras capacidades. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 3. Pues doy testimonio de que ¿con qué? No escuché, ¿con qué? Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá.
Estando en La Plata, Huila, como copastor, el pastor me dijo: Daniel, vamos a ir a ministrar. No recuerdo qué era. Yo echaba mi amplificador, mi guitarra, que eso pesa. Y nos íbamos. Y nunca sabía, bueno, yo no, porque era nuevo allá, no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces nos bajábamos del carro, de la chiva, y decía: allí. Y pues para nosotros allí son 3 cuadras. En el campo allí pueden ser 2 horas a pie, 1 hora, ¿sí? Y uno con esos instrumentos ahí, hermano, y que uno para caminar en el campo es un tantico tonto. Me caía, me estrellaba, me pasaban muchísimas cosas. Pero, hermano, siempre lo hacía con agrado. Para mí nunca fue un problema, hermano, servir al Señor. Jamás para mí ha sido un problema servir al Señor. Yo no sé para usted. Para mí jamás será, cuando tenía mis pastores, jamás será un problema que me dijeran: Daniel, hay que subir. Para mí era todo lo contrario, que me dijeran: Daniel, le toca predicar el sábado. ¡Qué emoción! Daniel tiene que tocar, mejor dicho, no hallaba la hora que se tocara. Debemos darnos para la obra ¿con qué? Con agrado. Amén. Y como le predicamos 8 días, la obra del Señor encierra muchísimas cosas. Amén. La obra del Señor no es estar aquí parado, la obra del Señor es algo mucho más grande. Porque incluso muchas veces para estar aquí parado se necesitan personas que hagan muchas más cosas. Una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que se hace en tiempos que no estamos reunidos. ¿Cómo más debemos darnos para la obra del Señor? Conforme a nuestras capacidades. ¿Qué dice ahí? Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas. Claro, damos conforme a nuestras fuerzas. ¿Hasta donde puedo? Doy. ¿Pero qué es la iglesia de Macedonia? No, esos manes eran muy atrevidos. Daban aún más allá de sus fuerzas. Yo me imagino los hermanos de la iglesia de Macedonia decir: hermanos, hay que limpiar las sillas. Tranquilo, pastor, hasta el techo se lo limpiamos. Daban más allá de sus fuerzas. Estando en La Plata con mi amplificador, yo no sé por qué tengo tantos recuerdos de eso. Terminamos el culto y nos dijeron: vamos a dormir allí. Yo vi esa casita allí, por ejemplo. Yo miré ese amplificador, dije: padre, eso allí está como. Y le dije al pastor: no hay una mulita, un caballito. Y me tocó hablar de mí. Y bueno, pues. Y salió un viejito, hermano. Por eso porque es que los viejitos en las iglesias, hermano, nos dan unas lecciones a nosotros los jóvenes. ¿Cierto? Salió un viejito, hermano. ¿Sí? Venga, pastor, yo le colaboro. Yo era material doble de este, hermano. Venga, pastor, le ayudo con su amplificador. Yo: no, hermanito, ¿cómo se le ocurre? Pero yo por dentro: padre, gracias, que vengo uno más joven. Hermano, se echó ese amplificador al hombro, perdón. Eso es darnos de nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas. Los guambianos a mí me dejaron, hermano, aterrado. Estuvimos en la montaña del Cauca con los indígenas caucanos, los paeses y los guambianos. Y les cuento que tengo una novia guambiana, porque me atreví a mirarle a los ojos y sonreírle. Sí, yo sí vi que después la china me miraba y me echaba sonrisas cuando me dijeron: mira, usted la está coqueteando. Y yo solamente la miré por eso. Y me tocó dejar de mirarla. Hermano, nosotros llegamos en Chiva, caminamos como 20 minutos. Tenemos una noche en la velada, hacía un frío, hermano, espantoso. En 3 días no me bañé, porque el agua era tan fría, que usted sentía que le penetraban los huesos. Y los guambianos caminaron 18 horas para llegar a la vigilia del sábado. Llegaron con sus atuendos azules, con esas panderetas, con esos montones de cadenas, impresionante.
como 25 o 30 guambianos, estuvieron en la velada, desayunaron y a las 6 de la mañana se despidieron y se devolvieron a caminar otras 18 horas hasta su lugar. Cuando uno como citadino ve eso, hermano, uno no siente otra cosa que vergüenza delante del Señor. Eso es darse conforme a sus fuerzas y aún más allá. Amén. Nosotros si nos levantamos y vemos el carro pinchado, ¡ay! No es voluntad del Señor que vaya hoy. Amaneció pinchado. Si de casualidad un domingo hay manifestación en Transmilenio, es la voluntad del Señor que yo no vaya al culto hoy. Media vuelta. Algunos sacan la cabeza y dicen, uy, está Pablo, Señor. Bendice al pastor, Señor. Llénalo de bendición, pero yo. Tercero, ¿cómo debo darme para la obra del Señor, hermano? Está en el versículo 4. Debo darme a la obra del Señor, reconociendo lo que les he dicho, que es un privilegio ser parte del sostenimiento de la obra del Señor. Amén. Ahora, cuando yo hablo de sostener, yo no estoy hablando de solamente lo económico. Porque para sostener la obra del Señor se necesitan muchísimas cosas. Sostener una estructura, hermano, como esta y más grande, se necesitan personas que entiendan que es un privilegio servir al Señor. Amén. Que para mí es un privilegio limpiar las sillas. Para mí es un privilegio pararme en la puerta. Para mí es un privilegio hacer la Santa Cena. Para mí es un privilegio hacer una diapositiva. Para mí es un privilegio ir a orar por un enfermo. Todo eso hace parte del sostenimiento de la obra del Señor. Y es un privilegio. Dígale a su vecino, es un privilegio. Es un privilegio. ¿Y para qué son los privilegios? Aprovecharlos, hermano. Por eso es un privilegio. Entonces, cuando usted se le enferma a un conocido, ¿qué tiene que hacer? Pastor, usted es el privilegiado hoy. No, hermano. Acepte usted el privilegio. Amén. Que tiene un vecino que como que sí, como que no. Usted es el privilegiado de ir a salvar a esa persona. Amén. Debo darme a la obra del Señor, entendiendo que es un privilegio. Amén. ¿Cuánta gente está en las noches perdidas? Anoche fuimos a recoger a mi hijo que estaba en el festival y a mis sobrinos. Y con mi esposa, cuando llegamos al barrio, niñas de 14 años, 15 años, con 3, 4 tipos ahí al lado, a las 11, 12 de la noche. ¿Qué hacen esas personas en la calle? ¿Qué hacen esas niñas? Porque a esa edad ustedes son ya no niñas, ustedes son niñas. El problema no es de las niñas, el problema es de los papás. Niños perdidos a esa hora de la noche, buscando lo que no se les da. Usted tiene el privilegio de estar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿No le parece un privilegio? Ellos no son privilegiados, usted sí es privilegiado. Dios a usted lo ha privilegiado conociendo su palabra, para que usted tenga el privilegio de ir y compartirle esa palabra a otra persona. ¿Qué dice el versículo 4? Pidiéndonos. Oiga, hermano, aquí el pastor no estaba pidiendo con ruegos, como suele pasar. Aquí, ¿quiénes son los que pedían con ruegos? La iglesia le pedía a los apóstoles, ay, por favor, Pablo, déjenme ayudar. Y Pablo decía, hagan fila. Había que limpiar las bancas de madera rústica y Pablo decía, hagan fila, por favor. Hagan fila. ¿Sí? ¿Solo hay 2 trapos? Había un montón de viudas que sostenían y Pablo decía, hagan fila. ¿Sí? Ya le va a llegar su turno. ¿Sí? Pablo en su oficina tenía un display que decía, espere su turno. Y la iglesia le decía, por favor, le rogaban al apóstol Pablo que los dejara. Mire cómo ellos consideraban el darse a la obra del Señor.
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el ministerio. Hermano, esta gente de Macedonia hacía cola para servir al Señor. ¿No le parece glorioso? ¿Podemos imitarlos? Qué bueno que yo dijera, ay, hermana Flor, deje de escribir tanto, hermana. Sí, vaya. Ay, hermana Lidia, sí, vaya. Hermano, por favor, sáqueme la piedra diciéndome que usted quiere dejar esas sillas. Que el pastor se ve ahí el mugre de las gafas en esas sillas, hermano. Sí. Lléneme el WhatsApp de mensajes diciendo que necesita tratados. Abúrrame, hermano. Sí. Amén. Eso es darnos para la obra del Señor. Darme no es esperar, perdónenme la palabra que voy a decir, darme no es esperar que me arríen, darme es esperar que me detengan. ¿Te la repito? Darme no es esperar que me estén arriando, darme es esperar que me detengan. Es mejor que el pastor me diga espere y no que el pastor me diga aleluya. Y termino con esta estadística y estoy escribiendo un artículo al respecto. Estudios realizados a muchísimas iglesias han detectado y han llegado a la conclusión que entre el 10 y el 30% de las personas que asisten a una iglesia son los que realmente están comprometidos. Y cuando yo hablo con mis compañeros del ministerio pastores, la queja siempre es la misma. Solo 3, o solo 4, o solo 5 están realmente dados a la obra del Señor. A los demás hay que mandarles un WhatsApp de invitación con musiquita, con emoticones, ¿sí? Con caritas felices. Porque estamos acostumbrados a que nos jalen. Y el principio de la palabra es otro. Debemos darnos. Amén. A Jesús le dijeron, ¿quién quiere ir? Aquí estoy, Señor. Jesús, vas a ir a sufrir. Aquí estoy, Señor. Jesús, te van a crucificar. No importa. Porque Jesús no sabía. Él conocía el castigo romano. Eso no era un secreto ni fue la primera muerte. Él lo sabía. En cambio, nosotros a veces tenemos la dicha de no saber lo que nos va a pasar. Si mi esposo hubiera sabido cuando estuvo en misiones cuántas penurias iba a pasar, seguramente hubiera dicho, no, yo mejor me quedo, ¿cierto? Pero ya pasó muchas cosas. Se fue a buscar a morir, no lo encontró, por ejemplo. ¿Sí? Tuvo que regresar a mis brazos. Cuando yo me fui a servir al Señor a las misiones también, se pasaron muchas necesidades, pero siempre levantamos la mano. Aquí estoy, Señor. A pesar de las circunstancias, con agrado, conforme a mis capacidades, reconociendo que es un privilegio. ¿Cuántos quieren ser privilegiados? Yo le invito a que usted incline su rostro, por favor. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.